Hola, sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Hoy miércoles 15 de marzo nos encontramos de nuevo y bueno, tenemos una continuidad de una semana bastante movidita con el tema del sector bancario. Vamos a entrar a analizar todo eso junto con toda la información que tenemos disponible hoy para ver las novedades en el mercado. Antes de nada, vamos a recordarles, si les parece, la advertencia de riesgo en donde tenemos que tener en cuenta que cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario web solamente se proporciona con únicos informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión o recomendación o sugerencia. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y de alta volatilidad. En nuestro detalle de contacto, recuerden que tienen nuestro canal Twitter y también nuestro canal YouTube, donde pueden suscribirse y estar al día con toda la información que suministramos de análisis sobre los mercados. Recuerden que para también estar al día con cualquier duda o consulta tienen nuestro canal de soporte al cliente, que es clientes@avatrade.com, o nuestro chat en vivo. En nuestra agenda, recuerden que el análisis semanal de los principales pares, el análisis de sentimiento de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Somos socio global del equipo oficial de Aston Martin de Fórmula 1. Recuerden que un trading exitoso comienza con un broker regulado, AvaTrade, Trade with Confidence. Bien. En nuestra portada, Credit Suisse hunde a toda la banca, el máximo accionista no invertirá más. Ahora vamos a entrar a desarrollar todo esto un poco. Recuerden que la Fed sopesa reglas más duras para los bancos medianos después del colapso del Silicon Valley. El efecto contagio, corre en peligro los ahorros de los clientes españoles tras la caída del Silicon Valley. También vamos a ver eso. El Bank of America gana con la crisis y capta más de 15.000 millones en depósitos en unos días. Después, por otro lado, ¿por qué están cayendo las acciones de Inditex en bolsa pese al récord de beneficios en 2022? La matriz de Sara cae tras resultados, pero mantiene una fuerte tendencia alcista. En el radar de las criptodivisas moderan su rebote tras el IPC del Estados Unidos. El Bitcoin prueba la zona de los 25.000. La justicia de Estados Unidos y la SEC investigan a Signature Bank acerca de sus directivos. Y por otro lado, Coinbase revela una exposición de más de 200 millones a Signature Bank. BMW pretende alcanzar el 50% de las ventas de vehículos eléctricos antes del 2030 y Morgan Stanley habla de que el Banco Central Europeo el día de mañana subirá los tipos en 50 puntos básicos en mayo por la inflación subyacente. El Banco Popular de China mantiene los tipos sin cambios y eleva la inyección de fondos, y el colapso de Silicon Valley podría adelantar la recesión de Estados Unidos. Por otro lado, recuerden que en Estados Unidos sufre la banca mediana. La crisis de Silicon Valley señala en este caso a otras entidades como Credit Suisse, Commerzbank, Unicredit, Sabadell, etcétera. El oro puede volver a ser el primer plano como refugio y queremos saber si le queda recorrido alcista a nivel técnico, y es lo que vamos a analizar en breve. Por otro lado, la volatilidad de los bonos ha subido al nivel más alto desde la crisis financiera mundial. Fíjense en la imagen, y esta convulsión bancaria aboca a un crédito más caro y caro. Eso es lo que dicen los gestores, que ven más atractivo en este caso en las entidades europeas que las entidades americanas, aunque sin perder la cautela. Credit Suisse ahonda en su desplome al negarse en un accionista de referencia a aportar más dinero, en este caso Arabia Saudí, que anuncia que no podría acudir a otra ampliación de capital porque ya controla el 10% del banco. Fíjense aquí la imagen en donde ve que la banca europea se muestra más resistencia que la banca americana. Por otro lado, este pánico vuelve a las bolsas, suspendida la cotización de 4 gigantes de la banca, en este caso Société Générale, Monte de Paschi y Unicredit con Credit Suisse han sido las más castigadas. El potencial del sector sale ileso y el Santander y Unicaja incluso así tienen todavía un recorrido de más del 30%, aunque el pánico que vuelve a los mercados hace que la banca europea caiga en cascada y el IBEX se desplome en un 4%. China perfora un posible pozo terrestre de petróleo más profundo que de Asia. Vamos a ver qué es lo que sale de allí. Y por otro lado, la organización de la AIE avisa de que podría haber un déficit de petróleo en la segunda mitad del año. Las sanciones contra Rusia dejan a China, la India y a la OPEP como las grandes ganadoras.
En este caso, tendríamos que tener en cuenta hoy, en este día de hoy, las acciones de Apple, de Boeing y de McDonald's. Es importante también sujetarse con los precios del Nasdaq y ver qué es lo que va a ocurrir. Apple se encuentra dando una forma de un throwback a la media de 200 sesiones y en este caso un cierre por encima de ese valor de 157,38 lo llevaría a la zona de 176,15 y por debajo a la zona de 143,90. Boeing también se mueve en una banda lateral desde comienzos de este año como respuesta a una subida del 85% y deberíamos esperar a ver un cierre por encima de la zona de 221,33, para que pudiera irse a la zona de $240. McDonald's también se encuentra cotizando justo en las inmediaciones de la media móvil de 200 sesiones, lo que podría ser que una extensión de las subidas se pudiera dar cuando cerrara por encima de la zona de 275,39. Así que recuerden, McDonald's, Boeing y Apple pueden ser acciones muy interesantes a tener en cuenta. Es importantísimo también a nivel del Nasdaq que se sujeten los precios para poderse dar ese throwback. Como vemos, para confirmar esta figura debería estar superando la resistencia de los 12.880 y eso lo podría llevar a la zona de 13.720. Por otro lado, por debajo de esta zona lo podría llevar a la zona de 11.695 en primera instancia y 10.668. Nomura piensa y prevé el analista que podría haber un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana de la Fed por la crisis financiera actual, aunque hay otros que piensan que de esa posible subida de 50 puntos que había, solo sea de 25 puntos, y hay otros como Goldman Sachs y NatWest que piden una pausa en la campaña de endurecimiento e incluso como que no hubiera nada, que se mantuviera en stand-by en esta próxima reunión. Veremos a ver lo que ocurre. Por otro lado, los diferenciales de rendimiento de Estados Unidos registran movimientos bastante bruscos y vemos que el diferencial entre el rendimiento de 10 años y de 2 años aumenta recientemente a un 0,48%, el mayor salto diario desde octubre de 1982. Los traders apuestan ahora por casi 100 puntos básicos de recortes en las tasas en los próximos 12 meses. Y ahí tenemos en este caso también un nuevo castigo a la banca. Banco Santander cae un 13,5% en solo 5 días. Por otro lado, Meta de Facebook amplía más los despidos y el propietario de Facebook planea despedir a alrededor de 10.000 empleados y cerrar alrededor de 5.000 puestos vacantes adicionales. En el caso de los CDs de Estados Unidos, el coste de asegurarse contra el incumplimiento de Estados Unidos ha aumentado debido al estancamiento del techo de la deuda y los rescates bancarios. En otro lado, las dos quiebras de esta semana tienen un valor de un 90% superior a todas las quiebras del 2010 al 2022. Las quiebras de estos bancos de esta semana pasada suman 319.000 millones, que son más de un 90% más. La retirada de saldo efectivo del Tesoro de Estados Unidos en niveles récord en estos últimos 3 días, más de 135.000 millones. La Fed estudiará normas más estrictas para los bancos medianos tras el colapso del Silicon Valley Bank y ahí vemos la verdadera volatilidad está en estos días en el tema de los bonos y no tanto en las bolsas. Las previsiones apuntan a un posible dólar no tan fuerte cuando se disipe todo esto y así explica Imre Speiser que cree que acabaremos con un pico de la Fed más bajo que lo que se preveía hace una semana. El dólar se estabiliza al calmarse los temores sobre el Silicon Valley y el Banco Central Europeo se reúne este jueves y los mercados consideran probable una subida de 50 puntos básicos. El Credit Suisse y siguiente del Silicon Valley Bank, hace 12 días ya sus CEOs y sus CFO, etcétera, habían mandado a vender sus participaciones. Por otro lado, Ethereum en máximos del año como gran beneficiado de la crisis del Silicon Valley. El oro puede volver al primer panel y le queda un posible recorrido alcista, como vemos, después de haber alcanzado esa zona de 1900, explica Han Tang, analista jefe del mercado de Exinity, que persisten los riesgos de contagio derivados de la actual saga del Silicon Valley, que podría aumentar los riesgos de recesión y los activos de refugio seguirán bien cotizados. Y ahí vemos que podríamos estar hablando de que Goldman Sachs espera que se produzcan subidas de 25 puntos básicos más en mayo, junio y julio, reiterando su expectativa de tipos terminales en 5.25, 5.50. Por otro lado, hay quien habla ya de que el oro podría estar tratando de alcanzar los 1960. Y la crisis esta del Silicon Valley señala Credit Suisse, Commerzbank, Unicredit
Y como vemos, el banco californiano del First Republic Bank tuvo que ser suspendido también en bolsa ante el riesgo de contagio después de haber llegado a caer un 74% y reconocer que durante el fin de semana había recibido liquidez adicional de 70.000 millones de dólares de JP Morgan Chase y de la Reserva Federal. En el caso del oro, la CME Group para los mercados de futuro del oro habla de la posibilidad de apuntar hacia la zona de 1.960 dólares a nivel técnico. El dólar contra el peso mexicano se mantiene tan lateralizado y cercano de la línea de soporte ascendente hacia una semana tras registrar la mayor caída de marzo del 2029. Como estamos viendo, vale la pena que se puede ir a la zona de 18.50, la media móvil de 200, actuar como soporte ante la mencionada cerca de esa. De ahí podemos ver que si sigue más débil, más allá, podría caer a la zona de 18.20, 17.89. En el caso contrario, podría irse a zonas de 18.75, 18.95, incluso 19. En general, aquí apuntan que es probable que el dólar mexicano siga siendo bajista, aunque vamos a ver ahora en nuestra plataforma que él está cerca de la zona de 19. El euro dólar se ha entrado en una fase de consolidación por encima de 1.07 y como vemos estaríamos pendientes a que el movimiento ha conformado una zona de resistencia en 1.0750, 1.0760 que por encima lo llevaría a 1.08 y 1.0850 y por debajo lo llevaría a niveles de 1.0640 y 1.0620. Los futuros del petróleo hablan de un posible riesgo de que pueda caer el West Texas a la zona de 70. En nuestro Market Update tenemos aquí, como vemos que hoy miércoles las ventas al por menor de Estados Unidos como valor importante y mañana la producción industrial de Japón, la tasa de paro de Australia y la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo y el viernes el IPC de la zona euro y el IPC de la zona subyacente junto con la producción industrial de Estados Unidos. Recuerden que no pierdan una oportunidad utilizando nuestra aplicación AvaTrade Go. Ahí vemos que ayer acababan los mercados, en este caso el S&P 500, todo en verde, con subidas en Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, etcétera, etcétera. Hoy tenemos que los mercados están bajando, en este caso para los índices, como ven están todos en rojo, y ahí tenemos también un poco la figura de cada uno de ellos, los niveles en los que están ahora mismo. Y vemos también el crude oil, como hemos dicho, en la zona de 71.65, con posibilidades de acercarse a la zona de 70. Ahí tenemos también el oro, que ya hace un momento, esto es de hace unos minutos atrás, hace un momento estaba en 1922 y ya tratando de acercarse a esa zona de 1960, y la plata también ha pegado un nuevo salto acercándose más a la zona de 22. El cocoa lo tenemos ahí de nuevo bajando por debajo de 2.700 y el azúcar también bajando con claridad por debajo de los 21, en este caso en 20,5, y el café que se ha ido por debajo de los 180, en este caso a la zona de 172. Por otro lado, el maíz ha pegado un pequeño salto a la zona de 626 por encima de los 600 y el wheat ha recuperado de nuevo la zona de los 700. El dólar que ha pegado un pequeño saltillo, lo volvemos otra vez a ver, a tratar de acercarse a la zona de 104 y ahí vemos un pequeño retroceso en el euro y el resto de los pares de divisas, yen, libra, el canadiense, el franco suizo, australiano y el neozelandés. Recuerden que nuestra herramienta definitiva de gestión de riesgo sería AvaProtect, con la que ustedes pueden adquirir protección contra pérdida durante un periodo definido después de abrir una posición, en este caso en cualquier par de divisas o en oro o en plata. Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Recuerden. Vamos a ver rápidamente, en este caso, nuestra plataforma. Vamos a tratar un poco de echar un vistazo a esos índices. ¿Cuál es la situación actual de los principales índices? Un segundo. Aquí los tenemos. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, el Nasdaq, que ahora mismo está tratando de nuevo de mantenerse por encima de la zona de 12.200. Vemos aquí que una bajada por encima de los 12.117 lo podría llevar a la zona de los 12.000, aproximadamente 12.030. El S&P 500 que lo vemos ahí en la zona de 3.890. Lo vemos todavía por encima de esta directriz bajista. Si cayera por debajo de esta directriz bajista, lo podría llevar a la zona de 3.840. En el caso del Dow Jones,
ya lo vemos ahí muy cercano en la zona de 31.880. En el caso de que él cayera por debajo de los 31.720, lo podría llevar a la zona de los 31.300 a nivel técnico. Vemos también ahí el caso del DAX, que está ahora mismo en la zona de 14.800. Una caída por debajo de los 14.668 lo llevaría mucho más allá. Por otro lado, vamos a seguir viendo los índices, el italiano y el francés, el CAC. Un momentito, vamos a verlo. Lo tenemos por aquí. Aquí tenemos al CAC, que ahora mismo está en la zona de 6.923. Una caída por debajo de los 6.800 lo llevaría a profundizar en su caída. Y lo mismo ocurre en el caso del italiano, que está ahora mismo en 25.295, que una caída por debajo de los 24.934 le llevaría a profundizar su caída. Y tenemos que ahí, por ejemplo, la media móvil está en la zona de 23.733. El IBEX lo tenemos ahora mismo, lo tenemos ahora mismo en la zona de 8.724 y una caída profunda y perforar la zona de 8.456 lo podría llevar a la zona de la media móvil en 8.300 aproximadamente. Bien, estaremos en contacto, no pierdan de vista todas estas oportunidades y análisis que hemos visto. Cualquier duda estamos a su disposición. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo.